Bienvenido. En este video hablaremos sobre la didáctica para la enseñanza de la historia. Mis compañeras Saraí, Ana Karen y yo les vamos a explicar sus características. Comencemos. Primero debemos saber qué es una situación de aprendizaje. Una situación de aprendizaje es la realización de un conjunto de actividades articuladas que los estudiantes llevarán a cabo para lograr ciertos fines educativos en un lapso y en un contexto específico. La didáctica de la enseñanza de historia menciona las estrategias y los recursos para la enseñanza de la historia. La enseñanza de la historia resulta ser de gran importancia, ya que más allá de memorizar fechas o nombres, los alumnos pueden comprender mejor la realidad en la que vivimos, desarrollar habilidades de investigación, el pensamiento crítico y formar un sentido de pertenencia. Por ello, es indispensable que los docentes conozcamos diversas estrategias y recursos para enseñar historia, para así hacerla significativa y atractiva para los estudiantes. A continuación te mencionaremos algunas. Por ejemplo, escribir su historia de vida. En ella los alumnos van involucrando tanto acontecimientos de su vida personal como de la que acontece en su ciudad, en el país o en el contexto internacional. Pedir que lleven un objeto personal que tenga un valor sentimental importante. Presentan el objeto personal y narran su historia, por ejemplo, cómo lo consiguieron y anécdotas que lo involucran. Entrevistas a las personas de la comunidad. Tiene el propósito de rescatar fuentes orales como mitos, leyendas y tradiciones que se transmiten de generación en generación y permiten recuperar los testimonios y las experiencias de la comunidad. Líneas del tiempo y esquemas cronológicos. Sirven para desarrollar la noción del tiempo histórico, ya que establecen secuencias cronológicas para identificar relaciones pasado-presente entre distintos sucesos en el tiempo y espacio. Mapas. A través de su lectura e interpretación se puede obtener información histórica, describir relaciones espaciales y acercarse a comprender por qué un evento se produce en un lugar específico. Mapas conceptuales. Favorecen la comprensión del conocimiento histórico. Se consideran una representación del conocimiento, ya que éste se conforma por conceptos y las relaciones jerárquicas entre ellos. Imágenes. El uso de pinturas o fotografías y cine documental de otros tiempos proporcionan una visión de las formas de vida de las épocas pasadas. Escritos. Pueden ser fragmentos de documentos oficiales, crónicas, bibliografías, obras literarias. Las publicaciones de las bibliotecas escolares y de aula permiten cuestionarse por qué, cuándo, cómo ocurrió, dónde, quiénes participaron y qué cambió de una época a otra y qué permanece. Juegos de simulación. Son aquellos que representan de forma simplificada una situación real o hipotética. Sirve para trabajar el aspecto valorativo, así como para generar empatía en los alumnos por los sujetos del pasado. Historietas y cartas a personas del pasado. Estimulan el ingenio y la creatividad de los alumnos. Visitas a museos y sitios o monumentos históricos. Permite a los estudiantes observar y describir los objetos para conocer su uso e importancia en el pasado y reconocer lo que todavía tiene vigencia y para comprender por qué forman parte del patrimonio cultural de la localidad. Recursos audiovisuales. Incrementan la eficacia de la enseñanza ya que incentivan la vista y el oído y objetos del pasado. Fomentan la observación, la comparación, la deducción y otras habilidades relacionadas con el objeto que se analiza. Normalmente, los objetos tienen un poder de fascinación que no tienen los textos. También se deben considerar las dimensiones de una planeación didáctica, las cuales son la espacial, que es el lugar donde se lleva a cabo las actividades, como el salón o el patio. La física, que se refiere al mobiliario y los materiales que se utilizan para la realización de actividades. La interpersonal, que es la relación entre maestros, alumnos y alumnos y alumnos. Estos pueden ser equipos o la supervisión por parte del docente en las actividades. Y la temporal, que es la duración de la sesión. Ejemplo de metodología del diseño de situaciones de aprendizaje en las que esté involucrada la empatía. Inicio.
debe favorecer la empatía con el proceso histórico y recuperar los conocimientos previos de los estudiantes acerca del tema, por medio de la interpretación sensible de fuentes históricas que muestran la vida cotidiana, las mentalidades, las actitudes y los contextos de otras épocas que contrasten con los del presente o que permitan comprender empáticamente a las personas y situaciones del pasado. El acercamiento empático a las fuentes históricas se logra por medio del uso de los sentidos, así como las emociones que provoca el interactuar con ellas. Se sugiere que cada estudiante realice inicialmente la búsqueda de información histórica utilizando diversos recursos: análisis crítico de películas históricas, documentales, visitas guiadas a museos, zonas arqueológicas, sitios y monumentos históricos o recorridos virtuales. Desarrollo. Requiere del planteamiento de una situación problema o análisis de fuentes que contextualizan el proceso histórico que se analiza. La utilización de organizadores gráficos y pensar históricamente mediante ellos favorece la autonomía intelectual y la construcción de aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal. Un aprendizaje integral caracterizado por la comprensión empática, el trabajo colaborativo, el fortalecimiento de la autoestima, el aprendizaje socioemocional, el desarrollo de la creatividad y habilidades artísticas. Cierre. Se socializa el análisis de las fuentes históricas y la respuesta obtenida al sistematizar la información por medio de los organizadores gráficos. Los estudiantes toman postura ante los procesos históricos analizados y la argumentan en función de las actividades realizadas. Se evalúa el logro del aprendizaje esperado a partir del nivel de dominio establecido en la planeación. Entre los productos finales pueden ser una exposición del tema, dramatizaciones, elaborar réplicas de objetos históricos, de obras de arte, cápsulas informativas, dioramas o maquetas, periódicos o revistas históricas, folletos, trípticos, carteles, volantes, simulaciones, escenarios históricos, vestuarios de época, etc. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que esta información te sea útil.